Hola amigos de Radiación, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado de lujo realmente, Jaime Sacher. ¿Cómo estás, Jaime? Un placer, que súper bien, súper bien. Un saludo a toda la audiencia que está sintonizando esta frecuencia. Un gran abrazo. Sí, sí, Jaime, y para arrancar un poco nuestra conversación así rápidamente, yo en lo personal soy un fan tuyo y de Bohemia Urbana, y te cuento un poquitito, yo conocí Bohemia Urbana en el 2013 en una marcha estudiantil y ahí apareció Bohemia y me enteré del Ay, grupo. Y yo noto un poco que hubo al menos un antes y un después en Bohemia con el videoclip del Ritual del Tereré. Y contanos un sí. poquitito antes de todo eso, ¿cómo fueron los inicios de Bohemia Urbana? Bohemia Urbana tal vez va empezando en el 2003 oficialmente. Yo llamo que empezó ahí porque fue la Ujú. primera vez que cobramos por tocar. Pero invadíamos muchos festivales a beneficio, muchos festivales de colegio de la ciudad de Pacaraí, Ujú. de donde somos oriundos, Sí, sí. y, y de a poco fue como un experimento el mezclar el rock. Todavía no era lo que estábamos haciendo, Ujú. pero personalmente, cuando me iba a algún festival de colegio, de escuela o de lo que sea que se haga y donde me iba a participar, hacía algo que era como una broma al comienzo, que era llevarle a un músico de estilos tropicales o del folclore que eran de mi ciudad y cantaba canciones que de repente estaban en guaraní o de repente eran jocosas, y sucedió que mucha gente ya iba conociendo esas canciones como Estrella del Bar, que es una cumbia, Sí, o sí. Paraguayo y Tea Palos, que es una polca, y donde solía llevarle a algún arpista o a veces a algún acordeonista de cumbia. Cuando en aquel concierto, en el 2003, me dice la gente, ¿por qué no tocaste esa cumbia que solías tocar? ¿Por qué no tocaste Naked Mitaí? Se recordaban hasta los nombres. Sí, sí. Y yo me puse a pensar que eso era algo como una broma. Sin embargo, la gente se estaba identificando con eso. Claro. Y mismo que éramos del interior del país, y, y no era muy popular el hecho de mezclar la polka todavía cuando eso con el rock, mucho menos la música tropical, ni tampoco hablar en guaraní. Hoy Sí. en día tenemos la suerte, por suerte, valga la redundancia, de que el guaraní se volvió moda, de que hay gente, que hay artistas que están reinventando la polka, y no Todo solo un... los artistas, porque los artistas ya lo venían haciendo, sino que el público va Ujú. aceptando. Entonces tenemos esa suerte de tener esa moda. Y en esa época tal vez no pasaba eso, pero ya se iba abriendo esa ventana, esa puerta que por donde pudo entrar Bohemia Urbana después. Entiendo, entiendo, todo un proceso donde van construyendo, digamos, esa identidad. ¿Y cómo se da lo del videoclip, el ritual del tereré? ¿Cómo fue eso de repente? Porque de ver un Jaime que va ciertamente una trayectoria ya de 10 años, tendría o más en ese momento, y de repente en Dubái aparece así, ¿cómo se Sí. da eso? Y bueno, la verdad que se da como una especie de accidente. Recuerdo que el ritual del tereré se tenía que grabar en un mismo día en el Pacaraí, la parte final, que sería la parte de la fiesta, Ujú. y en el Mercado 4 de Asunción, la parte inicial, el reggae, y queríamos hacer con los remedios refrescantes, como tenía que ser, Claro. como uno se imagina que debía ser. Después de eso, yo iba a viajar a los Emiratos Árabes. Ujú. Después de eso, después de grabar el video del ritual del tereré aquí en Paraguay. ¿Y cómo sucede eso? Cuando se grabó el disco El Ritual del Tereré, tuvo una invitación de varias comunidades de paraguayos en Inglaterra, en Londres, Inglaterra, en París, Francia, en Roma y en Venecia de Italia, y en Frankfurt
Alemania. Yo hice ese Ujú, recorrido y estuve en programas como el tuyo, de paraguayos o de latinos, ujú. en las diferentes ciudades de esos países europeos. Y al volver me invitan para ir a los Emiratos Árabes. Y lo tomé como que no creía que podía ser cierto. Yo habré llegado en enero y, y me invitan y por suerte digo que sí, que claro que quiero. Sí. Y recuerdo que eso fue en enero y me olvidé completamente de eso y para marzo me piden datos de, para, y le pregunto para qué y me dicen que es para la visa árabe. Ahí casi me ilusioné, pero Ujú. también me olvidé de nuevo completamente de eso y recuerdo que en junio me envían o me avisan y me envían la foto de la reserva de mi pasaje de San Pablo, Turín, Turín, Dubái. Y en ese momento reviso mi billetera y recuerdo bien que tenía 147.000 guaraníes y dije, esto no va a ser suficiente para un viático en el país más caro del mundo, ¿verdad? Decía Sí, eso en mi cabeza. Y de hecho que decía, ¿cómo voy a hacer para conseguir llegar a San Paulo para agarrar mi vuelo? Y me recuerdo que voy a la cooperativa de mi ciudad y intento hacer un préstamo y por supuesto que tiene su proceso y no sí. llegaba al tiempo. Y tuve tanta suerte que de agosto, septiembre, octubre, parece, de agosto pasó a fines de septiembre. Y en ese tiempo ya incluso conseguí que alguien me financiara el pasaje, o sea, que me diera en realidad, porque no me lo cobró, Ya. a San Paulo. Y de ahí recuerdo que llegando ahí, la empresa árabe de vuelos, se llama Fly Emirates, Ujú. no sé si esto es auspiciante, pero ya le mencioné. Próximamente, que sea. Próximamente, Y, sí, sí, sí. y, y bueno, y una amable azafata, recuerdo, me dice, me ve la guitarra y me dice si era músico y, y me dice, ¿dónde tenés que ir? A Dubái. Y me pregunta si cómo iba a hacerlo Ujú. y le dije sobre mi escala. Y, y recuerdo que me dice, no vas a hacer escala, ven y subiste en este y te vas directo. Y ahí dije, por fin sirvió de algo mi fama. Y de hecho que ni Claro. me conocía, apenas hablamos en inglés los dos, Ujú. porque ella era alemana, me recuerdo la zapata, y yo ajá, la inglés, pero nos entendimos y me dio esa oportunidad. Y bueno, Entiendo. de ahí surgió, eso, hago tan largo esta historia, pero perdón, y No, no, me hiciste perder en el tiempo. Y bueno, sí. y cuando llego ahí me preguntan, ¿y sabes qué video vas a grabar? Y ahí entré en un dilema, porque realmente nunca pensé qué tema iba a grabar ahí, porque Ujú. yo nunca creí que yo no me proyecté para Dubái. Después, más o menos, lo único que me proyecté es tratar de conseguir dinero para llegar ahí con todo lo que ya me facilitaron todos los pasajes, el estar ahí. Y bueno, y ahí fue que decido, porque aquel día que íbamos a grabar, con lo que Ujú. empecé a contar en el Pacaraí y en el mercado, cayó un diluvio y al día siguiente yo viajo Sí. y no se grabó el video y quedó suspendido. Y recuerdo bueno, por hacerte la corta, cuando grabamos todo esto, el manager se enojó muchísimo porque como si tenemos todo un plan, teníamos cosas acá. Y bueno, por suerte salió bien, por Ujú. suerte fue toda una anécdota y fue un gran logro el ir al otro lado del mundo Sí, a hacer esto. Fue algo maravilloso claro, el algo. poder llegar ahí en, en un sueño se hace esta canción y yo digo que esto se vaya hasta el Nilo y así de repente todos somos amigos. Para cuando me doy cuenta, estoy ahí cerca de ese río Nilo cantando esa canción.
se cumplió lo que Se decía cumplió, se finalmente. cumplió. Y Así que tengo Jaime, que cuidar lo que canto, por eso mi siguiente canción es Todo va a estar mejor para ver que se cumpla siempre. está muy bien. Y Jaime, vos dijiste, usaste el término fama y previo a eso, pero y después de eso y todos estos años, esa fama y fue evolucionando y hoy en día Sí, Bohemia se consolidó. ¿Cómo ves desde ese tiempo hasta lo que son ahora toda la evolución de Bohemia? Realmente se posicionaron en un grupo referente. sí, y para mí es algo magnífico. Eh, por suerte tengo todavía la capacidad de recordar cómo empecé y así que cada vez que logramos algo, por más pequeño que sea, lo celebramos como un campeonato mundial, que creo que es una de las virtudes que tienen los músicos, de cualquier logro y como si fuera lo máximo festejamos. Y nuestros peores fracasos se convierten en las más graciosas anécdotas en nuestras reuniones de tereré, de asado. Así que eh, ganamos, perdimos, igual nos divertimos, parece que somos los... Y Jaime, una pregunta un poco más sobre tu estilo personal, porque como uno se viste expresa mucho su personalidad y tu gorra y tus lentes se volvieron casi una extensión más de tu cuerpo, más o menos. Sí, ¿Qué tiene eso para vos? ¿Qué representa? y vos sabes que es algo ya con lo que, como vos decís, no solo yo me identifico, me identifica la gente, porque Ujú. de a poco tardó más en conocerse mi voz que conocerse mi gorra y mi lente, ¿verdad? Porque si de repente la gente no conocía mis canciones, sabían bien que era el único tipo que usa gorra cuando hace calor y usa lente de sol cuando es noche. Entonces, de alguna forma se iban a recordar de mí. Sí, Y, sí. y bueno, yo para ser incógnito tengo que hacerlo al revés. Me quito mi gorra y me quito los lentes y así me iba al supermercado. Pero al final llegó el punto que ya reconocen mi voz y me reconocen Te igual reconocen. en algunos Sí, lugares. no, todo Y el así fue, mundo. sí, fue creándose esto que al final termino siendo yo. Sí. En el 2010, 2000, no, enero del 2011 fuimos de gira a Chile Ujú. con Bohemia Urbana y Salamandra. Y recuerdo que ahí conocimos el mar, y veíamos que la gente usaba una gorra, ¿verdad? Y la gorra era de algodón. Esa gorra es la que uso yo en realidad. Es como tener una Ah, remera, ¿no? Una gorra caliente. claro, claro. Pero la descubrí ahí. Y la descubrí después de quemarme toda la cabeza ahí en el sol, porque lo que pasa es que el agua en Chile era más fría, el agua del mar era más fría que el agua que estaba en nuestro termo de tereré. Así que después de entrar en el agua salíamos y nos quedamos en el sol lo máximo que podíamos y terminábamos quemando. Y ahí empecé a tomar la costumbre de usar esta gorra Ajá. que, que después empecé a usar y ya, no sé, parece que veía que llamaba la atención por el Oh. simple hecho de, ¿por qué lo que usas esa gorra? Y, sí, funcionó. Funciona. Y Sí, también, funciona. Jaime, sobre tu vida un poco ya más personal, es interesante que la gente ve mucho tu vida familiar. Tu señora, ustedes aparecen mucho en fotos, en videos, y también de tu hijito, que siempre le Sí, vemos con su melena y con los bailes. Y yo creo que es muy interesante, muy positivo cómo logras transmitir esa imagen de artista, pero padre de familia. Porque de repente el artista parece a veces así algo separado de la realidad, ¿verdad? ¿Y sí, sí. cómo viven ustedes como familia todo este proceso? Muy lindo. Y bueno, mencionaste algo que es importante, el separarte de la realidad. Ujú. Y eso sucede siempre que nos subimos a un escenario. ¿Verdad? Y a veces lo que uno, a veces uno lo ve a un artista diferente en ese escenario o en la vida real, porque el escenario es algo muy difícil, algo,
es el ring en donde uno se pone a boxear contra su propia timidez. Ujú. Así que el enfrentamiento es titánico, es dificilísimo y a veces uno utiliza el ego como un escudo, incluso la soberbia. ¿Verdad? Mm. Uno puede llegar a conocer artistas fantásticos, personas fantásticas que se protegen con esa coraza del ego o de la soberbia. Al final eh, termina uno dándose cuenta que el escudo, el mejor escudo que puede utilizar uno es su propio talento pulido con el estudio y la Ujú. práctica, que hace que uno se sienta seguro en lo que hacemos, porque la música, Kevin, es un rubro tan duro, tan injusto, porque no importa la trayectoria que tengamos, siempre la música tiene la capacidad de dejarnos como unos novatos. Así que Ah, de mira qué repente por lindo. ahí pasa eso de que tenemos que estar con ese ego y mi familia, en el caso de lo que vos preguntaste, a mí me sirve muchísimo como ese cable a tierra, ¿verdad? Y Ujú. muchas veces un cable trenzado, una KPT que te da tu señora y te da, me estoy haciendo de la estrella de rock. Ahora tengo que bajarme y cambiarle el pañal Exacto. a mi hijo. Y, Sí. y eso está bueno. Entonces lo que trataba de mostrar en mi caso es el artista entre casa y tal vez eso me da seguridad también a mí. Ya, ya me muestro cómo soy y ya que fue un sueño que mi música se conozca o que conozcan lo que hago, eh, mostrar eso o compartir eso es una forma que pienso yo que es de ser agradecido con eso que siempre soñé. No, nunca me imaginé que un video en YouTube lo verían 100 personas, mucho menos 1000, y termina habiendo videos con más de 2 millones de reproducciones. Sí, sí, impresionante. No, yo lo veo muy, muy positivo. Creo que es un ejemplo realmente digno de resaltar. Y también habla, ya que hablas de la realidad, y quería comentar un poco sobre esto, se te ve mucho, Jaime, acompañando, diría yo, causas sociales. Por ejemplo, las últimas apariciones ahí como padrino de Bianca en esa dura vigilia, con los bomberos. También estuviste en este concierto a beneficencia en Tomatí por el tema de las inundaciones. Que yo veo que vos tomás tu carrera, como tu identidad como artista, tu carrera, como una forma de compromiso con esas causas sociales. ¿Cómo viví esas experiencias? Esa experiencia la vivo con la mayor alegría que uno se pueda imaginar. El tener ese tiempo para compartir con esas causas sociales que vos decís, eso ya es un premio, Kevin. El que un artista sea llamado para eso es algo bueno que no sucede. Y a los artistas que empiezan, les comento también que es una excelente plataforma. De por ahí si dicen no tienen espacio para tocar en los Grammy, pero pueden tener espacio para tocar en las marchas estudiantiles, así que ocupen esos espacios y denle a esa gente eso que nos sobra a nosotros, que tal vez es ese tiempito, ese espacio Ujú. para, para ir y estar ahí, y que es también como es un momento en donde la gente te necesita, es el momento donde uno se da cuenta de que esto es una vocación muchas veces por encima de la profesión. Y, y el tener esa oportunidad es la oportunidad perfecta para confirmar eso, para confirmar que esto es una vocación y de que es lindo ser músico o ser artista para que en el momento, en el peor momento, la gente se esté recordando de vos. ¿Verdad? Te llaman a una apoyada y no le están invocando a un médico cirujano, le quieren que un cantante esté ahí y uno tal vez diría, lástima, no puedo cambiar mucho de esto, pero creo que nuestra función en ese caso es una función parecida a la tuya en este mismo momento de transmitir mi arte.
en ese momento nosotros somos también transmisores y tenemos que transmitir esa necesidad, esa causa social que necesita ser atendida. Sí, no, y creo que lo hace muy bien y larga vida para vos, para tu familia, para Bohemia Urbana. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jaime. ¿Y qué tal si nos despedís con una canción, una partecita quizás de Todo va a estar mejor, ¿verdad? Que se volvió casi himno nacional. Por suerte sos de aquí, de este continente, de este mismo país, cerquita la ciudad. Voy en el 27, camino algunas cuadras, te agarro un micro interno, palpito de emoción y hago una anotación de amor en mi cuaderno. Martes, jueves y sábados, a veces los domingos. Y si hay encuentros furtivos, me pongo feliz como si gané el bingo. Mi amor, todo va a estar mejor. Ya estoy estudiando para ser doctor. En mis ratos libres, administración, mientras hago un curso de computación. Ya verás, compraré un autito usado, un lindo chilere. Si no tiene aire, llevo el tereré. Si no tiene radio, yo te cantaré. Todo va a estar mejor. Fuerza, Paraguay. Y todo va a estar mejor, mi amor. Ya me tengo que ir. Entiendo a tu mamá. Ay, mira cuánta belleza, eres una princesa, te debe cuidar. No me mires así, si sabes que te adoro. Pero si pasa el micro, mi amor, allá afuera hay mucho motochorro. Todo va a estar mejor, ya estoy estudiando para ser doctor. En mis ratos libres, administración, mientras hago un curso de computación. Ya verás, compraré un autito usado, un lindo chilere. Si no tiene aire, llevo el tereré. Si no tiene radio, yo te cantaré. Todo va a estar mejor. Y todo va a estar mejor, mi amor. Todo va a estar mejor. Todo va a estar mejor, mi amor. Bravo, bravo. Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo grande, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.